Muy buenos días, que Dios me les bendiga en esta hermosa mañana. Sábado, ya estamos terminando una semana y por la misericordia de Dios, aquí estamos. Quisiera leer con ustedes un versículo o un par de versículos en Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 19 al 24. Lamentaciones 3, 19 al 24. Le voy a leer en la versión popular. Recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es tu fidelidad. Y me digo, el Señor lo es todo para mí. Por eso en Él confío. Bendito su nombre. Vamos a escuchar esta alabanza basada en estos versículos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hermosa alabanza. He titulado a este devocional en esta mañana,
amanecer es ganancia. Y le voy a leer lo que nos escribe un hermano llamado, o una hermana, perdón, Joan Vélez, de Puerto Rico. Este es el testimonio de ella. Era una mañana de entrada ya a la primavera. Estaba nublado, opaco y ventoso. Me senté como acostumbro frente a la ventana de mi cuarto y dije, otro día más así. De repente observé que después de tantos días lluviosos, todo se veía más verde y las flores amarillas que decoraban los jardines del edificio resaltaban sus colores. Un leve viento movía las hojas de los árboles verdes y los pájaros no cesaban de cantar su repertorio matutino. Así que me dije, puedo ver la belleza de la creación de nuestro Padre Celestial aún en los días más nublados. Al igual que pasa en nuestras vidas, podemos sentir la misericordia de Dios en los días más oscuros y turbulentos. He sentido la misericordia de Dios cuando me he encontrado en momentos de tensión familiar, emocional y financiera. El amanecer de cada día, aunque esté nublado, lluvioso o soleado, implica un nuevo renacer en el espíritu y una nueva esperanza. La misericordia infinita de nuestro Padre no está sujeta al clima o las estaciones del año. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Oración, Dios mío, ampáranos con tu misericordia aún en los días más oscuros y nublados de nuestras vidas. Amén. Hermosa experiencia nuestra hermana boricua, y afirmamos con ella que realmente en los días más nublados podemos apreciar la misericordia de Dios. Por eso le cambié un poco el título de devocional y le puse Amanecer es ganancia. Porque el hecho de que nosotros podamos abrir los ojos a un nuevo día, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, por muy adversas, por muy sofocadoras que éstas sean, el tener la oportunidad de vivir un día a la vez ya es una muestra infinita de la misericordia de nuestro Dios. Por eso es que amanecer es ganancia, porque mientras exista la vida, tenemos la oportunidad de hacer algo que registran estas palabras de Lamentaciones, y es el volverse a Dios, volvernos a Dios. Volvernos a Dios, en el contexto hebreo, significa hacer techubá, hacer rectificación de nuestros caminos. Por eso dice, escudriñemos nuestros caminos. Es decir, pensemos detenidamente, miremos profundamente a nuestro corazón y hagamos un análisis, un examen minucioso de cómo estamos viviendo la vida. Si esa vida que estamos viviendo está agradando a Dios en todo. Y después de hacer ese análisis de conciencia, de corazón, entonces, si encontramos alguna cosa que está un poco fuera de lugar, si estamos en alguna manera desviándonos de los caminos del Eterno, del propósito de Él para nuestras vidas, entonces es cuando dice allí, volvamos a Jehová. El escudriñamiento de la vida tiene como propósito no que nos tiremos allí a lamentarnos y a quejarnos y a deprimirnos, a victimizarnos, no. Tiene como propósito que nosotros volvamos el rostro a Jehová. Como dice allí en 2 de Crónicas 7:14, que el Señor si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y
buscaren mi rostro, si se volvieren de sus malos caminos a mí, es decir, si hicieren teshuvá, si se arrepintieren y se volvieren a mí, entonces yo tendré misericordia y escucharé desde los cielos. Porque el deseo de Dios no es condenarnos. El deseo de Dios es perdonarnos, es atraernos así, es abrazarnos y rodearnos con su misericordia. Tenemos que mirar nosotros hacia dónde dirigimos nuestra mirada en esos momentos difíciles. Releemos aquí en Lamentaciones, en la versión popular, dice Jeremías, que es supuestamente quien escribe: recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Esta fue la experiencia de un hombre que servía a Dios en el ministerio. Era un profeta de Dios, una persona sumamente preparada, una persona que no tenía ninguna necesidad, humanamente hablando, material ni nada por el estilo, pero él recibió desde muy joven el llamamiento a servir al Señor. De hecho, dice la Escritura que desde el vientre de su madre el Señor lo había escogido, y cualquiera puede darse cuenta leyendo el libro del profeta Jeremías de cuánto sufrió este hombre bajo el ministerio, el rechazo que sufrió, la cárcel, el menosprecio, la burla, todo en el contexto del ministerio y del sufrimiento de este hombre por su pueblo. Jeremías es conocido en vamos a decir, en el mundo cristiano como el profeta llorón, porque siempre estaba lamentándose, y de hecho este libro que se atribuye su autoría a él, así se llama, Lamentaciones, aunque es también un recurso literario, una manera literaria, una forma literaria, una manera de escritura, la lamentación. Pero sin dudas, Jeremías se lamentó profundamente muchas veces en su vida por el sufrimiento, por la situación que vivía su pueblo, el inminente juicio, el castigo que vendría sobre ellos de parte del Señor usando a Babilonia. Incluso Jeremías estuvo en una situación donde llegó a pensar en tirar la toalla, como decimos. O sea, ya no voy a hablar más de él, ni me acordaré más de él. Hasta aquí llegó esto, ya no quiero saber más de este asunto de ser un profeta y de estar llevando la palabra a este pueblo y a estos gobernantes que, en fin de cuentas, ni siquiera me escuchan. Y él dijo: hasta aquí, ya no hablaré más en su nombre y me olvidaré de él. Pero dice: no obstante, había en mí un fuego ardiente, traté de apagarlo y no pude, porque el fuego de Dios en su corazón y su compromiso de servir al Señor era mayor que cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en nuestras vidas cuando, a pesar de que como Jeremías nos ponemos a pensar, valga la redundancia, aquí en lo que estamos viviendo, en la amargura y el sufrimiento que podamos estar pasando, las pruebas que podamos estar pasando, de pronto dice que el ánimo se nos viene abajo, como en el caso del profeta Jeremías. A veces tenemos muchísimas razones para desvanecernos en nuestro ánimo. Estamos tan cargados y atribulados que no hay fuerzas en nuestro ser. Pero, amados hermanos, el hecho de que Dios nos conceda la existencia cada día es una oportunidad maravillosa para volvernos a Él. Dice aquí: pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza.
O sea, el profeta está diciendo que a pesar de que su ánimo se viene abajo al pensar en su soledad y su tristeza, en su amargura y en su sufrimiento, él quiere hacer algo. Él quiere tener presente en su mente y en su corazón la esperanza en que Dios es su Señor. Quiero poner mi esperanza en el amor del Señor. Dice que no tiene fin. Ni se han agotado sus bondades. O sea, nuevas son cada mañana sus misericordias. O sea, si nosotros en el medio de las circunstancias adversas podemos poner nuestra esperanza en el Señor y pensar de que su misericordia no se agota, de que cada mañana se renuevan sobre nuestras vidas, entonces, hermanos, tendremos las fuerzas para seguir adelante. Porque es algo como que en el comienzo de un nuevo día hay una nueva esperanza, hay un nuevo comienzo en nuestra relación con Dios. Esta figura de la mañana en la Escritura es una y otra vez usada. El amanecer de un nuevo día, la mañana, es la acción inmediata que Dios está dispuesto a tomar en cada nuevo día sobre nosotros. Es cuando los israelitas, en un contexto de opresión o de dificultades, venía el profeta y le decía: mañana Dios hará misericordia con ustedes, mañana hará Dios justicia con ustedes. Y literalmente eso podría significar el próximo día. Debemos vivir nuestras vidas pensando que en el próximo día puede ocurrir la diferencia, por cuanto las misericordias de Dios se renuevan sobre nuestras vidas. Dice aquí: no se han agotado sus bondades. Hermano, podremos tener carencia de todo en este mundo. Se podrán agotar todas las cosas, pero nunca las misericordias de Dios. Las bondades de Dios sobre nuestras vidas nunca se agotan. Dice Jeremías: qué grande es su fidelidad. Y me digo: el Señor lo es todo para mí, por eso en Él confío. Debemos preguntarnos en ese escudriñamiento de los caminos de nuestra vida que hacemos cada mañana, si el Señor lo es todo para nosotros. Y yo creo que esas palabras sí las entendemos muy bien en nuestra cultura occidental. Porque nosotros entendemos muy bien cuando decimos: fulano de tal lo es todo para mí. Mi esposa lo es todo para mí, o mi esposo lo es todo para mí. Mi madre o mi padre lo son todo para mí. Entendemos muy bien lo que decimos con eso. Pues pensemos por un momento, si el Señor Dios Todopoderoso lo es todo para nosotros. Pensemos si podremos unirnos al salmista cuando dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermanos, Dios reclama el primer lugar en nuestras vidas. Por eso es que el primer y más grande mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor no puede ocupar un segundo lugar en nuestra vida. Él tiene que ser el amado de nuestro corazón. Y entendemos las diferencias que hay en esta relación de afecto. Cuando hablamos del amor a Dios o hablamos del amor a un ser querido. Porque definitivamente tenemos que entender que hay diferentes formas, diferentes canales de mostrar ese amor al uno y al otro, porque no es lo mismo.
A la persona amada pues la tenemos a nuestro lado. Es de carne y hueso como nosotros. Y los afectos se demuestran de diferentes maneras. Y suelen ser muy intensas esas formas de amar. Que no podemos aplicarlas todas a un ser divino, espiritual, que no hemos visto. Es diferente. Pero esta relación se da en niveles superiores al alma, a la vida humana, carnal. Tiene su lugar en el espíritu, que es donde nosotros nos conectamos con Dios. Y es un tanto diferente, bastante diferente y un tanto más difícil quizás, porque necesitamos poner mucho más de nuestro empeño para conectarnos con Dios. Porque la conexión con Dios es a través de la oración, la meditación que hagamos en su palabra y también pues en la misma oración. O sea, hay muchas cosas interesantes relacionadas a esta disciplina de la vida espiritual, que por supuesto no podemos abarcar aquí, pero deberíamos pensar un poco más en este asunto y estudiar un poco más acerca de la oración, lo que es la tefilá en hebreo, porque tiene sus propias características. No solamente el asunto de que pueda ser como algunos un tanto despóticamente hablan, ¿verdad? No, es que esos son puros rezos, no son oraciones, son rezos. Bueno, en realidad la palabra más correcta es rezo y no oración. No implica para nada algo negativo el hecho de que existan ciertas oraciones o ciertos rezos para ciertas circunstancias o para ciertos momentos específicos de la vida. Y entendemos, ¿verdad?, que llámese como se llame, esto puede ser una rutina nada más religiosa. Pero si existe una relación íntima con Dios, entonces esas oraciones o esos rezos cobrarán significado. Y hay una previa meditación en nuestro ser interior a la hora de hacer nuestras oraciones, porque hay que buscar la conexión con Dios. No estoy necesariamente hablando de una conexión a nivel emocional, porque nosotros debemos creer que Dios nos escucha siempre, independientemente de que sintamos o no sintamos. Pero sí hay en nuestro ser interior la necesidad de sentir esa contrición de espíritu, esa intensidad en la manera en que nos vamos a derramar delante de la presencia de Dios. Eso siempre será necesario, porque habla de lo que ellos llaman la kavaná, o las intenciones, la reflexión del corazón, el sentir que nosotros tenemos al hacer nuestras oraciones a Dios. De esa forma es que puede ocurrir lo que está diciendo aquí el profeta. Escudriñemos nuestros caminos. Una oración pronta y reflexiva, poco elaborada, sin más que puras palabras, eso sí sería algo en vano. Tenemos que escudriñar nuestros caminos, tenemos que encontrarnos a nosotros mismos para entonces volvernos a Dios. Y que Él pueda ayudarnos en ese nuevo día a enfrentar las cargas, a enfrentar los desafíos que tenemos. Quizás nos dure un poco la prueba,
Pero la verdad es que el Señor que nos ama nos mostrará su misericordia. Y es por eso que nos está dando la oportunidad de vivir un día más, para que tengamos nosotros también la oportunidad de volvernos a Él. Dice, y me digo, el Señor lo es todo para mí, por eso en Él confío, en Él pongo mi esperanza, en Él tengo mi fe, y sé que Él no me va a defraudar. Estas son cosas que debemos creer con todo nuestro corazón y esperar en el Señor la salvación. Esperar en el Señor el día de la liberación. En este caso, de las circunstancias esas que nos agobian, pero también ponemos nuestra mirada en el futuro, donde Dios obrará a la redención de todas las cosas. Porque nuestra esperanza está en los cielos, dice la Escritura, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Si en esta vida solo esperáramos en Cristo, dice el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. Y cualquiera que si saca ese versículo fuera de contexto, pues no lo puede entender, por supuesto. El contexto es la resurrección, 1 Corintios 15. Todo ese pasaje está hablando de la resurrección de Cristo y la resurrección de los cristianos que han creído en Él. Pero algunos estaban dudando del hecho de que Jesús hubiera resucitado entre los muertos. Entonces entiéndase el versículo de esta manera. Si en esta vida solo esperáramos o confiáramos en un Cristo que no ha resucitado, entonces somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero nosotros hemos creído en un Cristo que resucitó y que está a la diestra del Padre y que ha prometido regresar otra vez. Entonces, por eso es que la fe nuestra tiene la capacidad de sostenernos, hermanos, de darnos valor y fe, como dice el himno, para continuar adelante. Yo no estoy en ninguna manera minimizando su problema, su situación, su prueba, su sufrimiento. No, yo sé que se sufre de veras. Yo sé que nos perturbamos de veras. Yo sé que podemos desesperarnos y angustiarnos. Entiendo todo eso. Pero por encima de esas realidades tenemos que poner, como dice aquí nuestro hermano Jeremías, nuestra confianza en la fidelidad de Dios, en su amor y en su poder para darnos esperanza. Por eso es que quisiera invitarles en esta mañana a que tome cada día en el cual usted amanece como una ganancia, como una oportunidad de poder hacer reflexión en sus caminos, de poder hacer ajustes en su vida, de arreglar cosas que no estén en el lugar adecuado, que no estén funcionando como debieran funcionar. Pueden ser en su vida personal o familiar, social, no sé. Pero nosotros como individuos podemos estar fallando en alguna área de nuestra vida y tenemos que aprovechar cada día para pensar y hacer ajustes, volvernos a Jehová, arreglar esas circunstancias, esas situaciones de acuerdo a la palabra de Dios. No estoy siendo un buen padre, pues cada día es una oportunidad para que yo reflexione sobre eso y piense a la luz de la palabra que es ser un buen padre. No estoy siendo un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen ciudadano, un buen trabajador, un buen creyente en todos los sentidos. Pues cada día es una oportunidad para que nosotros mejoremos en nuestros caminos, mejoremos en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con todos aquellos
con quién nos relacionamos. Por eso es que debemos cada día morir a nosotros mismos y vivir para Cristo. No lo lograremos sin esa reflexión y sin atender a su palabra, que es la que nos da, la que nos dicta los mandamientos de Dios. Si desconocemos la Escritura, no podremos hacer ajustes, no podremos hacer cambios, no podremos hacer nada, porque no se trata de hacer cambios superficiales, teniendo en cuenta el consejo de alguien más. Se trata de que nosotros nos miremos, como dice la misma Biblia, en esa palabra que es un espejo, y podamos considerar los cambios que tenemos que hacer. Que el Señor les bendiga y les dé a todos la fortaleza en este nuevo día para hacer ese análisis y volverse al Señor. Que el Señor les ayude a todos los que están pasando por circunstancias difíciles de salud, de cualquier otra naturaleza. Que Dios consuele los corazones de los sufrientes en esta mañana y usted pueda tener como Jeremías esta experiencia. La misericordia de Dios es nueva cada mañana sobre nuestras vidas. Oremos. Te damos gracias, amado Salvador, en esta mañana, porque tú, Señor, nos das la evidencia de tu amor y de tu misericordia en cada día que nos concedes vivir. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por cada nuevo amanecer que ya para nosotros es ganancia, por cuanto tenemos la oportunidad de volvernos a ti, de hacer rectificación en nuestra vida. Tú conoces, Padre Santo, la situación personal de cada persona en esta mañana. Y te ruego en el nombre de Jesús que tú puedas venir y consolar estos corazones y traer nuevas fuerzas y nueva esperanza. Que haya un nuevo comienzo cada día de mis hermanos contigo y ellos puedan ser renovados en su ser interior por tu Espíritu y cobrar ánimo y fortaleza en medio de la angustia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que obres en el corazón de cada uno de ellos. Y recordamos a nuestra hermana Esmeralda Aldana y a sus hijos, que necesitan, Señor, de tu fuerza y consolación ante la incertidumbre que están viviendo con relación a nuestro hermano Bobby, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres en este asunto y de una manera u otra seas glorificado en la vida de cada uno de ellos. Rogamos, Padre, por todos los demás enfermos que hemos estado pidiendo en estos días y aunque aquí no tengo la lista, Señor, tú conoces a cada una de estas personas. Yo te ruego, Señor, que seas propicio a cada uno de ellos. Seguimos orando, Señor, por Norma Escobedo. Seguimos orando por Carlos Menchaca y pidiéndote el milagro para sus vidas. Que tú intervengas poderosamente, Señor, en ellos y les sanes. Queremos rogarte, Señor, por todos los que han sido contagiados con este virus. Padre Santo, que tú tengas misericordia de ellos y tú concedas la pronta restauración de su salud. Y pedimos, Padre, por los seres amados, los que han quedado con vida en estos casos donde han tenido que ver a sus familiares partir de este mundo y sin siquiera poder despedirlos apropiadamente. Yo te ruego, Señor Dios Todopoderoso, que tu consolación sea con ellos y les des fuerzas para soportar todos estos sufrimientos, Señor. Padre, rogamos que te glorifiques en cualquier otra necesidad que no sea relacionada con este virus, cualquier situación que esté trayendo perturbación a nuestros hermanos, que tú te glorifiques en ellos, Señor. Te rogamos por los padres de Lorenzo Graves, Señor, el esposo de nuestra hermana, que está pasando también por esta pena de ver a sus padres sufriendo. Te rogamos, Señor, que tú pongas tu mano sobre estos dos ancianos y te glorifiques, Señor, trayendo un toque poderoso de salud, Señor,
sobre ellos. Bendice a Edna y bendice a su esposo, Señor, también. Que puedan ser para ellos una ayuda, una inspiración en estos momentos de enfermedad. Así te ruego por la familia, Señor, de los hermanos que no te conocen todavía. Padre Santo, pedimos que cada uno de ellos pueda llegar al conocimiento de Jesucristo. Si hay alguno de ellos que escucha estos devocionales, permite que puedan hacer un acto en sus vidas para pensar en Jesucristo como su Señor y Salvador y puedan arrepentirse genuinamente de sus pecados. Permite, Señor, que ellos también puedan tener esta experiencia de salvación. Gracias te damos en esta mañana y rogamos que nos ayudes, Señor, en el día de mañana, si la vida nos da, para que podamos exponer nuevamente tu palabra, todo el poder de tu Espíritu Santo. Bendice cada reunión, Señor, de cada iglesia, sea física o virtualmente, manifiéstate en medio de tu pueblo. Guárdanos a todos muy cerca de ti en el resto de este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar. La paz de Cristo sea con todos. Amén.